La actual legislación estatal adoptada por la Junta de Andalucía ha pasado de una exposición eurocéntrica y cronológica de la literatura universal, con temas como los trovadores, Boccaccio o Shakespeare, a una exposición por géneros, categoría A, de los saberes básicos mínimos según la ley, que exige un canon abierto a las mujeres y a los escritores no occidentales, competencia específica 5. A diferencia de la legislación anterior, que empezaba con una cita de Kafka, en la nueva no aparece un solo nombre propio. Sin embargo, hay una obvia contradicción entre la exigencia de apertura del canon y la estructuración de la materia a partir de la clasificación platónica, aristotélica y hegeliana de los géneros. Esta clasificación es la de los géneros en los que habla el autor y no los personajes, aquellos en los que hablan los personajes y no el autor, y aquellos géneros en los que hablan ambos. O directamente a partir de las convenciones griegas, como comedia, drama y tragedia, aunque drama no significa para la legislación exactamente lo mismo que significa drama para la teoría griega, pero eso es porque no se han leído la teoría griega, no porque les falte voluntad. A los tres géneros platónicos, bueno, sí, les falta la voluntad de leérselo, pero bien, a los tres géneros platónicos se le añade un cuarto, en el que no habla ni el autor ni los personajes, ni el autor y los personajes, sino que habla la naturaleza, al estilo de la Pachamama en la Constitución de la República del Ecuador. Pero es obvio que lo que la ley mete en este epígrafe, el sentimiento del paisaje y la naturaleza al estilo de Byron o del pintor Friedrich, que esto pertenece a la lírica, y la fábula, que pertenece a la narrativa, no va ahí, no es el lugar. Como tampoco va el ensayo y la literatura de ideas en el tercer género platónico, que es donde le mete la ley, sino en el primero. Si queremos cumplir de veras con la enseñanza de una literatura de, cito a la ley, el ser humano, los animales y la naturaleza, la primera lección introductoria sería esta. Primera lección. Lectura del pasaje. Claro, esto incluso ellos creo que lo llaman momentos educativos, pero ¿qué haría yo en esta primera lección? Primero, lectura del pasaje de la historia de los indios de la Nueva España, de Fray Toribio de Benavente Motolinía, sobre la lengua de los pájaros, para entender la búsqueda por el hombre del entendimiento de una literatura animal. Segundo, visionado de la escena de Sigfrido, el pajarillo y el dragón, de Los Nibelungos de Fritz Lang, con las debidas comparaciones con la historia de Aquiles y las adecuadas menciones a la obra de Wagner y a sus usos en el cine, desde Excalibur de John Boorman a Harlock Saga de Leiji Matsumoto, para explicar el tópico, después de este paréntesis wagneriano, insistiríamos en que todo esto lo hacemos para explicar el tópico de que los animales son los maestros del hombre. Para cumplir con la apertura del canon a lo no occidental, habría que dedicar varias lecciones a otros cánones, ya que se critica el canon occidental, habría primero que estudiar otros cánones antes de pasar al platónico. Y así tendríamos esta segunda lección. Segunda lección. En primer lugar, habría que explicar que la literatura escrita no es la única que existe, sino que hay otra que se preserva a base de símbolos mnemotécnicos, como en el libro Polla de los Chuan, sobre el que pueden verse algunos documentales, algunos mini documentales de gran calidad, con esas canciones que solo pueden entender quienes ya las saben viendo el libro, porque no son letras, no es un texto, es un artificio mnemotécnico, como digo, o que pervivió antes de escribirse solo en la memoria de sus recitadores. Los Vedas, el Avesta, la epopeya de Gesar de Lin, o que se improvisa directamente, una literatura que no es que
no podamos entender, sino que no podamos leer porque ya no existe, porque solo ha existido en el momento de la improvisación, que por supuesto pueden ser registrados, grabados, pero es una literatura efímera, más que los periódicos, que al final, bueno, ahí queda la hemeroteca, me refiero a los griots, es una palabra afrancesada, pero que viene del portugués, y los bertsolaris, que igualmente es una palabra euskera, pero que evidentemente viene del latín, o del español directamente. Hablaríamos de la universalidad del cuento, de las colecciones de cuentos más importantes de distintas culturas, Somadeva, los hermanos Grimm, Afanasieff, Joel Chandler Harris, Frobenius, Zora Neale Hurston. Y, no, ese I lo mete la ley a todas horas. Esto es mi texto, aquí no hay una I intempestiva. No, estaba pensando a propósito de Zora Neale Hurston que hay que indicar quizá a quienes anden en búsqueda, que intenten cazar a lazo mujeres a todas horas para rellenar que Zora Neale Hurston es una mujer y además es negra, con lo cual yo creo que a lo mejor a muchas personas les parecerá impertinente, absurdo, maleducado incluso que lo subraye, pero casi prefiero hacerlo a que luego en estas nuevas lecciones, programaciones y en estos nuevos libros de texto de literatura universal en los que hay que meter mujeres, dado que quienes lo hacen no conocen mujeres literatas ni no conocen la literatura universal, ¿cómo van a conocer a las mujeres? Para conocer a las mujeres que escriben, primero tendrían que conocer la literatura. Entonces, para evitar que luego uno coja un libro de texto de literatura universal y se encuentre ahí a Lucía Echevarría y a Almudena Grandes en literatura universal, porque no conocen mujeres y la ley dice hay que meter mujeres, bueno, pues metemos estas a ver si cuela. Para evitar esto casi prefiero subrayar quiénes son mujeres en mis lecciones y en mi exposición. Bueno, como digo, veríamos las colecciones de cuentos más importantes de distintas culturas, las grandes colecciones de Japón, las grandes colecciones de la India, con especial atención a las ediciones ilustradas, John Bauer, Arthur Schneider, y de los índices también familiarizaríamos a los alumnos con los índices de motivos y argumentos de Gozzi, Agne, Propp y Campbell. Seguramente no se pronuncia Agne ahora que caigo, sino será más bien Orne. Vaya, debería haberlo mirado porque hay que pronunciar bien, eso está claro. Bueno, en fin. Esto quizá requeriría un curso especial para que los profesores de literatura universal pronunciaran bien los nombres. Eso quizá, no había caído en eso, pero quizás sería importante. Bueno, si yo me voy a la Wikipedia en inglés sobre Agne, pues no nos dicen cómo se pronuncia. Quizá en ruso, lo escriben Agne. Bueno, en fin, que me disculpen si lo he pronunciado bien, pero un momento, Antti es un nombre finlandés. Ah, claro, yo pensaba, claro, pero Finlandia es una colonia, es más bien una colonia sueca, pero si esto es un nombre finlandés, pues se pronuncia Arne y ya está, ¿no? Sí, si es un nombre finlandés, pues eso, Arne, sin más, ¿no? Y por eso, claro, por eso no hay ninguna indicación de pronunciación. Bueno, pues los índices de motivos de Gozzi, de motivos y argumentos, porque Gozzi lo que da es un índice de argumentos, de Gozzi, Agne, Propp y Campbell. Y familiarizaríamos a los alumnos con recursos como la página avesta.org, la página Internet Secret Text Archive y la página personal de D.L. Ashliman en la Universidad de Pittsburgh, que es un fantástico recurso para estudiar los cuentos, el folclore narrativo de una manera científica. Aprovecharíamos para presentar la literatura india, que fue durante mucho tiempo eminentemente oral, y para mostrar la frágil barrera que separa la literatura popular de la elevada y sofisticada. Leeríamos la Katha Upanishad,
y la compararíamos con El Avesta, con las gazas, con la parte que habla de las vacas, al igual que la Katha Upanishad, la parte de las gazas, y con cuentos populares y cultos sobre personajes que buscan a otros para que los ayuden. El ratón y el sol, del tercer libro del Panchatantra, claro, no, un segundo, quiero pronunciarlo bien. Y claro, como normalmente para ahorrar signos diacríticos he cortado y pegado de Wikipedia, últimamente no sé quién está metiendo la mano en Wikipedia en asuntos indológicos, pero en español se la han cargado, han cambiado las H's por J, eso no es un capricho. La H es una convención internacional, no es un capricho, no se puede hispanizar eso. Y hay libros editados por Atalanta que siguen esa convención absurda. Bueno, pues no, simplemente, sí, aquí está, Jataka, ya decía yo, es que aquí en inglés sí que aparece con los signos diacríticos. Bueno, como decía, el Jataka 322, Datapha Jataka, de la colección Datapha Jataka 322, que es el modelo del cuento inglés de Henny Penny y de Chicken Little, etc. Lo del sol, lo de que creen que el cielo se desploma sobre sus cabezas. Bueno, también Udana 68-69 con la parábola de los ciegos y el elefante, y lo compararíamos también con el maravilloso Mago de Oz de Baum. Podría sugerirse el visionado ya en casa como esfuerzo extraordinario, esfuerzo verdaderamente extraordinario. Podría sugerirse el visionado en casa de Adi Shankaracharya, doblado al inglés. Es una película en sánscrito, pero está doblada al inglés desde el principio, porque evidentemente nadie hace una película en una lengua muerta sin doblarla. Buñuel quería que Simón del Desierto fuera una película en latín, pero quería doblarla en letra gótica, todo lo que se quiera, pero cuando uno hace una película en una lengua muerta, tiene que doblarla. No hay muchos casos de grandes éxitos comerciales, por así decirlo, en lenguas muertas. Tenemos a Buñuel, que no lo hizo. Tenemos a Ganapati Venkataramana Iyer, que es el autor de la película Adi Shankaracharya en sánscrito. Y tenemos a Mel Gibson, que hizo 2 películas en lenguas muertas, La Pasión de Cristo, que bueno, en fin, es un auténtico horror, y no solo en el aspecto lingüístico, aunque parece que lo asesoraron los jesuitas, sino también hizo Apocalipto, que es algo ya bastante mejor, aunque yo no sé hasta qué punto, creo que es maya yucateco, no sé muy bien qué tipo de maya es, pero vamos, no sé hasta qué punto está logrado, pero como película es desde luego mejor. Tercera lección. Expondríamos el canon sumerio, la tétrada y la década. Facilitaríamos al alumnado el contacto con el Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, el corpus electrónico de la literatura sumeria de la Universidad, si no me equivoco, de Oxford, que es un proyecto que falleció por falta de financiación, pero ahí quedó la página. Y espero que no la borren también por falta de financiación, porque es un auténtico monumento que debería ser casi de consulta diaria para cualquier persona interesada en la literatura, porque ahí está la primera literatura. Gracias al cual leeríamos fragmentos de las instrucciones de Shurupak, hijo de Ubara Tutu, de la liturgia de Nintud y de la sacerdotisa Enheduanna, en traducción automática si es necesario. Y comentaríamos el mito de Enki y Ninmah, en traducción de Federico Lara Peinado. No hay por qué ir a la traducción automática, hay una versión más o menos escolar, una adaptación que es válida para el estudio de Federico Lara Peinado, comparándolo con la restauración de la bóveda celeste de Lucian, en traducción. Bueno, hay una traducción española también, de Poli Delano y Luis Enrique Delano, aunque es una traducción a partir del francés. Y lo compararíamos también con el pasaje de la creación de los hombres del Popol Vuh en la traducción de Adrián Recinos.
y con la historia análoga del Protágoras de Platón. Parece mucho, pero son historias cortas. El alumnado reflexionaría sobre la cuestión. Esta es la pregunta del debate. ¿Es la discapacidad la condición natural del ser humano? Del debate o primero del ensayo que esbozarían para luego debatirlo. Cuarta lección. Trataríamos la recreación acadia de la literatura sumeria. Leeríamos el Ludrul Bel Nemeki de Shubshi Mashra Shakkan comparándolo con el libro de Job en la Biblia. Leeríamos el Arad Mitangurani. Es que una vez Ernesto Castro me lo pronunció mal y yo educadamente no, y luego al final yo he acabado tropezando igual. Arad Mitangurani, que es esclavo, ven aquí, escúchame. Y la versión de Sinleki Uninni, es que dudo de todo, la versión de Sinleki Uninni, pero es un nombre que debería repetirse más. Aunque algunos piensan que solo el escriba, pero tampoco hay razón para pensar que no es el autor. Y si es el autor de una auténtica maravilla filosófica y literaria. Sinleki Uninni, que en su versión de la epopeya de Gilgamesh, pues tiene ese fantástico pasaje de la búsqueda de la vida eterna. Podríamos leerlo también en traducción de Federico Lara Peinado. Espero que esté en... la edición de Federico Lara Peinado, a diferencia de la de su maestro Pettinato, es un poco farragosa, difícil de leer, llena de notas, llena de interpolaciones. La edición de Pettinato es más legible. Pero bueno, lo importante es que leyéramos este texto, La búsqueda de la vida eterna por Gilgamesh. El alumnado reflexionaría sobre la cuestión: ¿tiene sentido la búsqueda de la vida eterna? Quinta lección. El canon egipcio, esbozado en el canto del arpista y en el papiro Chester Beatty IV. Exploraremos la actitud de Ubisunt, del primero, la actitud de Ubisunt que tiene el canto del arpista. Esto del Ubisunt es un tópico que toma su nombre del libro de Baruch en la Biblia, o sea, de la Vulgata, de la traducción en la Vulgata del libro de Baruch, y que relacionaremos con Ipuwer, con Jeremías, con el libro de Jeremías, con los trenos de Jeremías, con Liu Qi, Yin Ken, Lu Chaolin, François Villon, y en castellano con Jorge Manrique y Quevedo. Y la actitud de Exegi Monumentum Aere Perennius del segundo, según el verso de Horacio. Recomendaremos para el estudio de los tópicos Literatura Europea y Edad Media Latina, de Curtius, y para el estudio de la literatura egipcia a Breasted, Maspero, Bach y las antologías de Lichtheim y Bresciani. Leeríamos las admoniciones de Ptah Hotep y compararíamos los cuentos Jufu y los magos con el relato del paso del Mar Rojo del Éxodo. El campesino elocuente con el pasaje de Calgaco en la Germania de Tácito y del villano del Danubio del Marco Aurelio de Fray Antonio de Guevara. Recomendamos ver la versión cinematográfica de Shadi Abdel Salam de 1970, que es corta además. El debate de las partes del cuerpo lo compararíamos con el apólogo de Menenio Agripa, que aparece en Livio, pero lo veríamos tal como se usa en el Coriolano de Shakespeare, y lo compararíamos también con la expedición al país del Punt. Y todos estos textos con el libro de la excelencia de los negros sobre los blancos de Al-Jahiz. El ciclo erótico del papiro Chester Beatty primero, con el Cantar de los Cantares de la Biblia en la traducción de Fray Luis de León, teniendo presente el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Sexta lección. El canon bíblico. Relacionaríamos el relato de la creación y el diluvio con la literatura sumeria y acadia, porque aquí siempre estamos en una permanente recursividad de la materia que permite que el que apruebe el último trimestre apruebe los dos anteriores. La justificación es que estamos viendo una tradición que se repite. Antes hemos visto a gente a dioses que hacen hombres con barro, ahora los volvemos a ver. Hay una recursividad de la materia que justifica que el que aprueba el último examen, o aprueba el último trimestre, mejor dicho, aprueba toda la materia. Es como lo hace
mi departamento y me parece bien, Es que alguien dirá, no, pero eso es dar oportunidades, y ya, bueno, como si dar oportunidades fuera malo. El canon bíblico. Relacionaríamos el relato de la creación y el diluvio con la literatura sumeria y acadia. Leeríamos Los Advertidos de Alejo Carpentier como complemento y el libro de Judith, que se estudiaría con ilustraciones pictóricas de Caravaggio y musicales de Vivaldi. Séptima lección. El canon clásico chino, consagrado por Confucio. El canon taoísta y de las principales, los cánones de las principales 100, o sea, no son 100, evidentemente, es una manera de hablar, es un nombre retórico, pero bueno, los cánones de las principales de las 100 escuelas de pensamiento chino. Leeríamos secciones de Shi Qing en traducción de Carmelo el Orduy, lo tradujo con el nombre de Romancero Chino, y del Chuang-Tzu. El Chuang-Tzu lo veríamos o bien en traducción de Carmelo el Orduy, o el Orduy, eso claro, es un nombre euskera, o de Iñaki, también hay el euskarismo, de Iñaki Preciado y Doeta, que probablemente será más fácil de conseguir, pero desde luego la versión de Carmelo el Orduy es muy meritoria y no debe ser olvidada y debe ser usada, El alumnado reflexionará sobre la cuestión. ¿Cómo podemos saber si los peces son felices si no somos peces? ¿Y cómo podemos saber que no somos peces? Octava lección. Del canon posterior a Confucio llamaríamos la atención sobre Tao Yuan Ming, 365-427 después de Cristo. Todo esto va a ser después de Cristo, claro. A quien pondríamos en relación con la pedagogía de Rousseau y con las batuecas del duque de Alba de Lope de Vega. Li Pai, Li Pai, 701-762. Y Tu Fu, 712-770, sobre quienes sería recomendable ver el documental Chang'an, la Roma de Asia, de 1990, presente en el archivo de Radio y Televisión Española. Li Ye, muerto en 784, Lu He, 791-817, el Casanova de Federico Fellini creo que aparece como Li Ho. Claro, es que la vocal es bastante difusa. Li Shang Yun, 813-858, cuyas listas de placeres y displaceres, como las llama Rafael Lapesa, refiriéndose a este tipo de poemas en castellano, compararíamos con la de Sei Shounagon, que vivió hacia el 966, hacia el año 966, murió hacia 1025, y el monje de Montaudón, el monje de Montadón o de Montaldón, monje de Montaudón, que vivió hacia 1193, entre 1193 y 1210. Yu Shang-Qi, Yu Shang-Qi, que vivió hacia, más o menos entre el año 840 y 868. Ouyang Xu, que vivió entre 1007 y 1072. Su Xu, que vivió entre 1037 y 1101. Y Li Qingchao, que vivió entre más o menos 1084 y 1155. Como siempre, me temo mucho que voy a tener que subrayar quiénes son las mujeres, para que se queden, en fin, lo digo, para evitar ver luego, claro, si no doy estas explicaciones, luego veo en el libro de texto a Lucía Echevarría y a Almudena Grandes. No, vamos a ver. Mujeres en esta lista son Yu Shang-Qi, que, como digo, vivió entre el año 844 y 869, más o menos, y que es una de las tres grandes poetisas, prostitutas chinas,
junto con Xue Tao y ¿quién era la otra? Claro, ¿quién era la otra? Me acabo de perder en un bosque de referencias. Bueno, tenemos por un lado a Xue Tao, poetisa y prostituta, y tenemos a Li Yue, que tiene un nombre más largo, el nombre de cortesía, que es Li Qilan, quizá debería haber empezado por ahí. Bueno, pues estas son las tres grandes poetisas prostitutas, vamos, cortesanas, aunque alguna de ellas fue monja, alguna incluso se hacía su propio papel, en plan ecopoesía. Bueno, pues de todas yo he subrayado, ante todo, como que hay que conocer a Yu Xuanqi, por lo menos eso. Y sobre todo, bueno, al final, me parece absolutamente imprescindible porque es uno de los grandísimos nombres de la poesía china que viene a ser como la Sor Juana Inés de la Cruz de nuestro siglo de oro, pues el cierre, el broche, ese broche que es Sor Juana Inés de la Cruz de nuestra poesía, nuestro teatro también, pero bueno, de nuestra poesía del siglo de oro, es para esta poesía clásica china, desde luego, podríamos considerar que, bueno, no es propiamente un siglo, porque Tao Yuanming es del siglo V y Liu Qingchao muere más o menos en 1155, Liu Qingchao. Bueno, pues Liu Qingchao es imprescindible conocerla, yo diría la Safo china, bueno, es necesario conocerla como el resto de los poetas nombrados, pero como hace falta subrayar a las mujeres, que Li Yue, que Yu Xuanqi y Liu Qingchao son mujeres. El alumnado reflexionará sobre la cuestión. ¿Sería posible y deseable invertir el orden de lo que tienen los poetas, según el soneto de Lope de Vega, a Camoens, hambre en la vida y mármol en la muerte? ¿O conviene, como dijo un caballero francés de Cervantes, acerca de Cervantes, que el poeta sea pobre para que haga rico a todo el mundo? Aquí, como quien no quiere la cosa, he hablado de Camoens, aprovecho para hablar de Camoens y espero que el profesor no desperdicie, no desaproveche la oportunidad para hablarle de la vida, de las aventuras de Camoens, que puede despertar el apetito para leer su obra, que al fin y al cabo también habla en buena medida de aventuras y también está hecha de aventuras. Novena lección. El canon budista y su relación con otras escuelas heterodoxas y con las 6 ortodoxas del hinduismo. Contaríamos la historia del Buda según Ashvaghosha, hablaríamos de su influencia en La vida es sueño de Calderón de la Barca, consideraríamos el cuadro Las tentaciones de Buda de Eduardo Chicharro, que está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Podríamos ir a Madrid, ver la Real Academia, el Museo del Prado y la Casa de Lope de Vega y la Real Academia de Bellas Artes, podría ser. Pero bueno, en fin, no soñemos. Hablaríamos de los poetas y filósofos más destacados del budismo indio. Claro, estos museos tendrían más sentido que ir al Museo Nacional de Antropología, que tiene una sala donde está Oriente todo mezclado, los nómadas de las estepas, los indios, los chinos. Hay un lingam, es decir, un falo de Shiva ahí medio perdido. Es mejor ir a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para ver algo que tenga que ver remotamente con la India. Bueno, sí, hay algunas figurillas, sí, pero es de muy poco valor lo que hay en el Museo Nacional de Antropología. Hablaríamos de los poetas y filósofos más destacados del budismo indio, compararíamos a Nagarjuna con Zenón de Elea y censaríamos las principales lenguas en las que se ha expresado la literatura budista. Pequeño Buda, de Bernardo Bertolucci, de 1993, puede ser un complemento aceptable, aunque es más académica La vida de Buda, de Martin Messonnier, del año 2003.
Décima lección. El canon grecolatino. Veríamos la explicación que dan Platón y Aristóteles de los géneros literarios y una selección de historias